se esperaba que fuera el inicio de la ofensiva final. Finalmente, Putin preparó el escenario para controlar el Donbass, pero no salió como esperaba. Los rusos entran en pánico y huyen antes de que Ucrania los alcance. Miles no sobrevivieron, ya que Rusia sufrió el día más mortal del año. Esto perseguiría a Putin siempre si tuviera alma. La ofensiva de primavera inició mal para Rusia, todo gracias a Ucrania. La semana pasada aumentaron mucho las pérdidas rusas. No es coincidencia que esta semana Rusia haya iniciado la gran ofensiva de primavera y verano para que las fuerzas de Putin tomen la línea fortificada de Donetsk. Esa franja de ciudades es clave para Rusia si busca tomar Donetsk. Sloviansk y Kramatorsk, en el norte, son los principales centros logísticos de las fuerzas ucranianas en Donetsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra ISUW. Al sur están Konstantinivka, Drushkivka y Oleksevo-Drushkivka. Estas ciudades conforman una sólida línea de fortificaciones que Ucrania ha construido por más de una década. Putin necesita tomar estas ciudades si quiere tomar Donetsk. La primavera de 2026 se supone que será el punto de partida. Un aumento masivo de enfrentamientos a lo largo de estas líneas ha sido reportado por el comandante en jefe militar ucraniano, Alexander Siersky, quien recurrió a Telegram para explicar lo que sucedió durante los 4 días que comenzaron el 17 de marzo. En los 4 días del 17 al 20 de marzo de 2026, la ofensiva enemiga se intensificó, explicó Siersky. Añadió que el enemigo intentó romper nuestras defensas en varias direcciones estratégicas a la vez. Se desarrollaron feroces batallas a lo largo de toda la línea de combate. En total, el enemigo realizó 619 acciones de asalto durante estos 4 días. Con 619 acciones de asalto en 4 días, lo que equivale a más de 150 por día 1, esperaría que Rusia hubiera logrado algunos avances importantes. No fue así. Rusia no cumplió la mayoría de los objetivos operativos que Putin fijó para sus soldados. Y para empeorar las cosas para Rusia, todo lo que realmente sucedió con las fuerzas de Putin fue algo que el presidente de Rusia nunca anticipó. Putin buscaba un inicio glorioso para la ofensiva de primavera. Fue el día más mortífero para Rusia en la guerra de Ucrania en 2026 y posiblemente la semana más letal del año para el país. Pero llegaremos a eso. El día que más le dolió a Putin fue el 17 de marzo, que parece haber sido el inicio oficial de la ofensiva de primavera. Ese día, el Telegraph informa que Ucrania mató o hirió a 1.710 soldados rusos. Rusia también perdió una gran cantidad de equipo, con 29 de sus sistemas de artillería siendo destruidos, junto con 230 de sus vehículos y tanques de combustible. El Telegraph informa que un avance hacia Zaporilla fue contrarrestado. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania tuvieron un gran día. 900 de esos soldados murieron o resultaron heridos por drones ucranianos. Estas cifras se vuelven aún más impresionantes cuando te das cuenta de que son casi el doble del promedio de bajas diarias que hemos visto en Ucrania durante las últimas semanas. Como señala el Independent, Rusia estaba perdiendo un promedio de entre 700 y 900 soldados por día hasta el 17 de marzo. Luego, la cifra se disparó a más de 1.700. Esto, más que cualquier otra cosa, es un indicador de que la ofensiva de primavera de Rusia ha comenzado. No son tácticas ni estrategias nuevas lo que nos da las pistas. El envío de más soldados rusos a la picadora de carne muestra que Putin solo repite su estrategia. Mandar más carne de cañón se traduce en más muertes. Así no es como se supone que debe ocurrir una ofensiva exitosa. Quizá Putin podría consolarse pensando que solo fue un día. Claro, fue un día muy malo para Rusia, horrendo. Casi todos los soldados que Rusia envió contra Ucrania regresaron heridos o en un ataúd. Sin embargo, eso sería lo peor para Rusia, y el sacrificio de los títeres de Putin solo prepararía el escenario para el avance que Rusia necesita para su ofensiva de primavera. Eso tampoco pasó. Según Siersky, Rusia no logró la mayoría de sus objetivos operativos en la primera semana de la ofensiva de primavera. Y en cuanto al número de muertos, simplemente siguió aumentando. Entre el 17 y el 19 de marzo, Siersky revela que Rusia perdió la asombrosa cantidad de 4.840 soldados que murieron, resultaron heridos o de alguna otra manera fueron neutralizados. Eso significa que casi 5.000 soldados de Putin quedaron fuera de combate en 3 días. Y eso equivale a pérdidas de poco más de 1.600 soldados por día. El 17 de marzo fue quizás el día más mortal del año para Rusia, aunque el 18 y 19 de marzo no se quedaron muy atrás. Siersky agrega que Rusia perdió un total de 8.710 de sus soldados en una sola semana contra Ucrania, junto con enormes cantidades de equipo militar y armas.
Para Rusia, el lento deshielo invernal en Ucrania debía ser una oportunidad. Pero lo único que les ha dado a los soldados de Putin es más muertes a una escala no vista en 2026. Putin solo se consuela porque las pérdidas rusas se estabilizaron tras esos 3 días. Según TVP World, Rusia ahora está perdiendo alrededor de 1.000 soldados por día, con sus pérdidas durante las 24 horas previas al 22 de marzo ascendiendo a 940 efectivos. 3 sistemas de defensa aérea, 3 tanques y el helicóptero militar, que es el segundo helicóptero que Rusia ha perdido entre el 21 y el 22 de marzo. Solo 1.000 al día ahora Putin. Si Rusia continúa, perderá el equivalente a la mayoría de los ejércitos modernos en un año. De nuevo, por tercer año consecutivo. Bromas aparte, estas enormes pérdidas para Rusia no han caído del cielo. Ucrania se preparó para la ofensiva de primavera y ahora está derrotando a las fuerzas rusas más rápido de lo que Putin esperaba. En unos minutos explicaremos cómo Ucrania logra esto. Antes de eso, vale la pena echar un vistazo más de cerca a la ofensiva de primavera de Rusia y lo que Putin espera lograr sacrificando aún más de sus soldados en la picadora de carne de la guerra en Ucrania. Ya hablamos del avance de Putin hacia el cinturón fortificado de Donetsk. Avanzar ahí es el principal objetivo operativo de Rusia. Recuerda que Putin exige la cesión del Donbass, siendo Donetsk la última zona restante, en las negociaciones de paz con Ucrania. El líder de Rusia quiere este territorio, pues lo necesita para construir una narrativa donde la fallida operación militar especial, que debía colapsar Ucrania en días, al menos parezca un éxito. Sin embargo, Rusia también quiere avanzar más al sur de Ucrania, y había estado preparándose para que ese avance ocurriera hacia finales de 2025. Por eso Rusia intentaba avanzar en el frente de Zaporilla durante su día récord de bajas, el 17 de marzo. Rusia aún debe avanzar más allá del frente de Pokrovsk. A pesar de haber tomado en su mayoría la ciudad de Pokrovsk, las fuerzas de Putin se han estancado en dirección al pueblo de Roshina, y el control que tienen sobre los asentamientos cercanos a ese pueblo es, en el mejor de los casos, inestable. Sin cruzar el eje de Pokrovsk, el avance hacia el cinturón de fortalezas no tiene la fuerza que Putin requiere para progresar. Así ocurren situaciones como la del 17 de marzo y días posteriores. Rusia no logró preparar el terreno para que el ejército de Putin cumpla sus objetivos en la ofensiva de primavera y verano. Una de las principales razones es que Ucrania ha respondido a cada movimiento de Rusia. ¿Cuáles son esas respuestas? Analicemos lo que Ucrania hizo, incluyendo la acción masiva de principios de año que arruinó los planes de Putin. Pero antes de profundizar, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y así nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Ucrania hizo 3 cosas clave en su defensa ante la ofensiva de primavera rusa, lo que contribuyó a las grandes pérdidas de las fuerzas de Putin, además de un factor principal que cambió cada plan de Putin. Antes de enfocarnos en lo más importante, echemos un vistazo a las 3 cosas que contribuyeron a las pérdidas. La primera proviene del propio Siersky, quien, según el Kiev Post, afirma que la intensidad de los asaltos rusos llevó a Ucrania a adoptar nuevas estrategias asimétricas en el campo de batalla. Siersky no entra en muchos detalles sobre cuáles son estas tácticas, diciendo solo que las tropas ucranianas están tomando activamente la iniciativa y continúan recuperando posiciones. Basándonos en eso, podemos suponer que el comandante en jefe de Ucrania habla de las tácticas de búsqueda y destrucción usadas recientemente para eliminar infiltrados rusos que buscan establecer defensas en Ucrania. Vimos que esta estrategia cobró protagonismo cuando Ucrania desmintió las afirmaciones de Putin de que Rusia había ocupado la ciudad de Kupiansk hacia finales de 2025, y en las primeras etapas de 2026, Ucrania respondió señalando lo falso de esa afirmación y usó unidades de búsqueda y destrucción. Estas unidades fueron creadas para contrarrestar la infiltración rusa, que implica enviar pocos soldados a posiciones ucranianas y ocultarse mientras esperan refuerzos. La táctica funcionó un tiempo y causó confusión detrás de las líneas de combate ucranianas. Pero con sus escuadrones de búsqueda y destrucción, Ucrania ha estado combatiendo fuego con fuego. Enfrenta a las pequeñas unidades rusas con sus propios escuadrones y operadores de drones para localizar infiltrados. Una vez encontrados, esos infiltrados son aislados y eliminados, lo que provoca que cualquier control precario que Rusia haya reclamado sobre territorio ucraniano se desmorone en polvo. Estos grupos de búsqueda y destrucción habrían sido clave para que Ucrania frenara la ofensiva de primavera antes de que iniciara. Quédate con nosotros hasta el final del video y te explicaremos más. Ucrania ha encontrado una estrategia ganadora con sus unidades de búsqueda y destrucción.
pero no son el único arma que el país ha utilizado para infligir las pérdidas devastadoras que hemos visto sufrir a Rusia desde el 17 de marzo. La estrategia de ataques en profundidad de Ucrania ha sido clave, intensificando ataques contra Rusia en su territorio y zonas ocupadas durante 2026. Vimos un ejemplo perfecto de esta intensificación el 9 de marzo cuando Ucrania lanzó un récord de 754 de sus drones contra posiciones rusas en un solo día. Militani informa que el Ministerio de Defensa de Rusia dice que destruyó 621 de estos drones, pero eso aún implica que más de 100 alcanzaron sus objetivos en zonas que van desde Crimea ocupada y los óblast fronterizos de Briansk y Belgorod hasta áreas cercanas a Moscú. Cuando escuchas este tipo de cifras, suenan como si coincidieran con la escala de los ataques de drones rusos contra las ciudades e infraestructura de Ucrania. Eso es porque coinciden con la escala. Ucrania ha intensificado su uso de drones de largo alcance, logrando paridad con Rusia en ataques en profundidad. Forbes indica que los ataques de largo alcance de Ucrania llegan más lejos que antes. El auge del híbrido de dron-misil Flamingo Drone ha puesto a Ucrania en una posición en la que puede desatar enormes cantidades de poder de fuego contra objetivos en lo profundo de Rusia, como lo hizo el 20 de febrero cuando Ucrania envió un Flamingo en dirección a una fábrica de misiles rusa en Bokinsk, que está a 1.400 kilómetros o casi 870 millas de la frontera de Ucrania con Rusia. ¿Cómo se relaciona esto con la fallida ofensiva de primavera de Rusia y sus grandes pérdidas? Todo depende del objetivo de la campaña de ataques en profundidad de Ucrania. Cada ataque que Ucrania lanza contra territorio ruso y las regiones ocupadas de Ucrania tiene el único objetivo de degradar la maquinaria de guerra rusa. En Bokinsk, destruir una fábrica de misiles priva a Rusia de proyectiles para atacar Ucrania. Eso, a su vez, significa que Rusia no puede atacar tantos objetivos en el interior de Ucrania, lo que también significa que Ucrania puede concentrar más sus esfuerzos en contrarrestar los asaltos de Rusia en la línea del frente. Vemos esto una y otra vez con la estrategia de ataques en profundidad. Por ejemplo, que Ucrania elimine las defensas aéreas en los territorios ocupados abre oportunidades para atacar centros de mando y control, concentraciones de tropas y nodos logísticos, todo lo cual debilita a Rusia en el frente y deja a sus tropas vulnerables para ser eliminadas cuando intentan asaltos. Ucrania está carcomiendo a Rusia desde dentro, lo que ahora afecta a la ofensiva de primavera de Putin. Siguiendo con los drones, llegamos al tercer punto. Ucrania ha desplegado hordas de drones FPV en su territorio, creando grandes zonas mortales que las fuerzas rusas deben cruzar. Antes les dijimos que 900 de las más de 1.700 bajas que Rusia sufrió el 17 de marzo fueron resultado de ataques por parte de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. El uso masivo de drones FPV es la razón de ese alto número. Ucrania puede producir hasta 10 millones de drones al año desde al menos el verano de 2025. Y aunque no está alcanzando esos números, ya que se requiere más inversión para llegar a eso, lo que esto nos dice es que la producción de drones FPV se está realizando a una escala tan masiva que los drones letales de Ucrania se han convertido en el arma principal que preocupa a las fuerzas rusas cada vez que intentan avanzar. Ucrania tiene tantos drones FPV que ya superan a los operadores disponibles en su ejército. No es un mal problema, ya que Ucrania ha demostrado ser hábil entrenando operadores. El suministro de drones ya existe, y Rusia lo notará más, afectando a sus soldados en primavera y verano mientras entrenan más operadores. Los drones FPV de Ucrania logran bajas significativas, no solo eliminando soldados. El 20 de marzo, Euromaidan Press informó que fue un dron FPV el que derribó uno de los helicópteros Knockout 52 de Rusia. Ucrania siguió ese ataque al helicóptero, enviando aún más drones FPV contra la tripulación del helicóptero, lo que resultó en su eliminación. Esto es a lo que las fuerzas de Putin tienen que enfrentarse a lo largo de toda la línea del frente. Decenas de miles de drones FPV y de reconocimiento zumban constantemente sobre cada región donde Rusia quiere avanzar. En cuanto un soldado o un equipo es detectado, los drones descienden y destruyen. Al unir drones FPV y de ataque a media distancia, que permiten atacar la retaguardia rusa más cercana, Ucrania ha creado zonas de muerte de casi 100 millas. ¿Acaso sorprende que los soldados rusos estén siendo aniquilados en grandes cantidades cuando tienen que atravesar tanto territorio infestado de drones solo para llegar a una posición desde la cual puedan lanzar ataques? Finalmente, llegamos al gran tema que mencionamos antes. Esta es la única cosa, quizás por encima de cualquier otra, que hizo algo tan impensable para Rusia que paralizó la ofensiva de primavera al punto de que empezamos a ver las pérdidas que vemos ahora. Y es algo simple. La contraofensiva de Ucrania en el sur. Desde principios de febrero,
Ucrania arrasó posiciones rusas en el sur y sureste, destruyendo grupos de infiltración con tácticas de búsqueda y destrucción. Para el 3 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que sus fuerzas habían recuperado 460 kilómetros cuadrados o alrededor de 177 millas cuadradas de Rusia. Esta es la contraofensiva más grande que Ucrania ha lanzado desde 2023, y ha sido posible en parte porque las fuerzas rusas han perdido el acceso a terminales ilícitas de Starlink que les permitían comunicarse en las líneas del frente. Esta contraofensiva es clave tras el fracaso de la ofensiva de primavera rusa por dos motivos. El plan inicial de Putin en el sur era crear una zona de amortiguamiento en la región de Dnipropetrovsk. Esa zona de amortiguamiento debió impedir que Ucrania enviara tropas por ahí para apoyar en Zaporilla y Donetsk, permitiendo a Rusia atacar ambas regiones con más fuerza. Ese plan ya terminó por ahora. Ucrania tiene la supuesta zona de amortiguamiento, lo que significa que también puede proporcionar apoyo de tropas y logística a otras regiones de Ucrania que lo necesiten. El avance ruso hacia Zaporilla ha sido afectado por la ruptura de la zona de amortiguamiento, pues Ucrania complicó sus planes y obligó a Rusia a enfrentar un segundo problema mencionado antes. El problema es que Rusia debe debilitarse para responder a la contraofensiva ucraniana. Las reservas que estaban destinadas para Donetsk y Zaporilla, en cambio, tienen que dirigirse más al sur. El ISW informó el 19 de marzo que la contraofensiva ha dejado a Rusia casi estancada, sin capacidad para lanzar una ofensiva completa contra la ciudad de Zaporilla, ni para capturar Orokhiv, al oeste de Zaporilla. No tienen las reservas necesarias porque la contraofensiva de Ucrania las está agotando. En vez de dejar que Rusia cree una zona de amortiguamiento, Ucrania lanzó una contraofensiva en dos frentes, aislando a las fuerzas rusas que Putin creía seguras y arruinando los planes de Putin para la ofensiva de primavera. Por eso estamos viendo que ahora están siendo eliminadas tantas tropas rusas. La base de la ofensiva rusa, establecida a finales de 2025, se ha desmoronado. Con la pérdida de Starlink, los comandantes rusos entraron en pánico. Solo pueden ordenar a sus fuerzas debilitadas atacar Ucrania. Cualquier otra cosa significaría ir en contra de las órdenes de Putin de avanzar a toda costa, y los comandantes rusos ciertamente no le van a decir que no al Kremlin. Así que tenemos lo que hemos visto durante la última semana, un número récord de bajas para 2026 el 17 de marzo, una semana en la que Rusia perdió a más de 8.000 soldados al lanzar una ofensiva de primavera que no logró ningún avance. Esto está preparando el escenario para lo que viene en los próximos meses. La ofensiva rusa de 2026 va a ser aún menos exitosa que la ofensiva de verano de 2025, que no logró casi ninguno de sus objetivos operativos. El Kremlin fue advertido de que todo esto se avecinaba. Las alarmas sonaban mientras algunos de los principales blogueros militares de Rusia veían cómo las zonas de muerte infestadas de drones de Ucrania y la innovación en inteligencia artificial han transformado el campo de batalla. Putin fue advertido, no escuchó. En este momento, podríamos estar presenciando el comienzo de un avance como el de Ucrania en 2022. Para saber más, revisa nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para más análisis sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y gracias por vernos.